Bueno, y acá está, arranca Somos Nosotros y te vamos a tener como siempre la editorial de Willy Cohen, esta vez ¿desde dónde? Desde el exilio, ¿dónde estás? ¿Qué tal? Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Somos Nosotros. Un beso grande, Cecilia. Estoy en la ciudad de Punta del Este por esta semana. El próximo miércoles, que es el último programa de este año de Somos Nosotros, estaremos todos ya en Buenos Aires y obviamente cerrando el año. Por supuesto, esperando también retomar nuestro trabajo en el mes de marzo. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, por supuesto, también a las autoridades del canal y del diario La Nación que nos han renovado su confianza para el año que viene. Así que estaremos justamente también tomándonos un descanso, pero lo concreto es que estamos en un cierre de año, Cecilia, realmente muy, muy intenso, donde claramente se ha enrarecido, como no podía ser de otra manera, el clima político. No se llegan a lograr los acuerdos políticos, obviamente, que necesita la economía para despejar las incertidumbres, lo que hemos visto obviamente en la discusión por el presupuesto, esta carrera que empieza a haber ahora por ver cómo se aumentan los impuestos, muy interesante la primicia que recién acaba de dar justamente en el programa de Luis Majul, nuestro querido amigo Francisco Pancho Olivera, en el sentido de que otra vez los gobernadores y evidentemente el presidente de la nación estarían buscando un acuerdo para seguir subiendo los impuestos, ahora con la excusa de que la oposición no ha votado el presupuesto. Pero da la sensación de que, bueno, evidentemente solamente los acuerdos son para subir los impuestos y veremos efectivamente un festival de aumento en el impuesto a los ingresos brutos en muchas provincias, el intento de generalizar el impuesto a la herencia y bueno, y por supuesto lo que hemos visto recientemente en el Congreso, donde incluso tenemos una placa para mostrar, mirando cómo ha quedado, cómo puede quedar eventualmente el impuesto, allí lo tenemos, ¿no? El impuesto a la riqueza, si lo que se aprobó en la Cámara de Diputados eventualmente pasa el Senado, tema que habrá que ver también cómo juegan las nuevas mayorías y los nuevos acuerdos políticos en el Senado, donde están obviamente representados los gobernadores, porque lo concreto es que sí, si bien se alivió el impuesto a los bienes personales, mirando por supuesto la cantidad de activos, y efectivamente quien ahora va a haber que tener un mínimo de 6 millones de pesos para pagar bienes personales, lo de antes era realmente ridículo, $10.000, piensen ustedes, un auto y una moto, ni siquiera era para considerar rico a un argentino. Bueno, esto naturalmente se ha corregido también el valor de la vivienda única familiar que está exenta del impuesto a los bienes personales, lo estamos viendo ahí en el gráfico, pero se están manteniendo las alícuotas máximas e incluso se aumentan las alícuotas para patrimonios arriba de los 100 millones de pesos o arriba de los 300 millones, y lo que se había prometido, que era que por única vez se duplicaba el impuesto a los bienes personales para activos declarados en el exterior, bueno, eso que era por única vez parecería que va a quedar por lo menos por el año que viene y todo indica que se va a mantener. Así que evidentemente estamos viendo algo que les hemos dicho durante tanto tiempo en este programa, que es precisamente que, bueno, los únicos acuerdos políticos que finalmente hay en la Argentina, entre el oficialismo y la oposición, bueno, tienen que ver en definitiva con aumentos de impuestos, ¿no? Y bueno, y entonces da la sensación de que finalmente también cualquier cosa puede pasar. Ha intervenido fuerte el gobierno en el sector agropecuario, se ha vuelto a la figura de los fideicomisos, con el problema que tuvieron los fideicomisos durante la administración de Néstor y Cristina Kirchner, muchos de ellos sospechados obviamente de fuerte corrupción. Bueno, ahora se intenta crear un fondo que por supuesto se le va a sacar la plata a los productores y a los consumidores. Se intenta crear un fondo de unos 150 millones de dólares para intervenir en el mercado del trigo, en el mercado de la carne, en el mercado del maíz, supuestamente, claro, con el argumento de la mesa de los argentinos. Con lo cual,
estamos viendo, bueno, que se repite el relato, es inflación, cepo, relato. Hay evidentemente una continuidad en ese sentido y un panorama difícil para el verano, porque es un panorama sin dólares. Y fíjense lo que recién comentábamos al principio con Luis Majul, ni siquiera pagándole hoy al Fondo Monetario Internacional se ha logrado tranquilizar la economía. El riesgo país sigue por las nubes, arriba de los 1.700 puntos, el dólar cotiza entre 200 y 210 pesos, y eso que estamos en diciembre, y que las familias y las empresas necesitan especialmente vender dólares para hacerse de pesos y pagar las obligaciones. Estacionalmente diciembre siempre es un mes con mayor demanda de pesos, y todos sabemos que a partir del 15 de enero eso naturalmente se da vuelta. Así que bueno, veremos si los dólares del trigo, Cecilia Bufflet tiene algo de información en ese sentido, si los dólares del trigo pueden eventualmente ayudar a pasar el verano, pero evidentemente la situación no parece para nada estabilizada, ¿verdad? Y en el medio, bueno, en el medio la situación sanitaria, lo advertimos la semana pasada, bueno, el panorama evidentemente se está tornando otra vez preocupante. Es cierto que la cantidad de fallecimientos y la cantidad de internados en unidades de terapia intensiva no está en niveles alarmantes, ni mucho menos, 40% de ocupación en terapia intensiva, pero lo concreto es que los contagios evidentemente están aumentando, aparentemente un poco más también los testeos, pero ya estamos arriba prácticamente de los 11.000 contagios, y yo diría que el panorama es más que nada preocupante porque, porque da la sensación de que la Argentina finalmente no tiene remedio, ¿no? Y que se repiten otra vez las conductas, se repiten las políticas que ya fracasaron. Nos preguntábamos la semana pasada si los argentinos hemos aprendido, el gobierno sobre todo, la oposición que gobierna también, si los argentinos hemos aprendido de los horrores y en algunos casos de los horrores que se cometieron con la administración de la pandemia justamente el año pasado, porque sigue siendo el mismo relato, siguen siendo los mismos actores. Fíjense la tontería otra vez desde el gabinete de Axel Kicillof, el ministro Nicolás Kreplak, uno de los padres de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, el hombre que asustaba con los cientos de miles de cadáveres que iba a haber en las esquinas de la provincia, y otra vez demonizando a los ricos, a los porteños, a los que viajan, con esta declaración de que los sectores de mayores ingresos son los que más se contagian, y por lo tanto los que más contagian, obviamente, habrá que actuar contra ellos. Hace acordar cuando en alguna oportunidad Cristina hizo alguna mención respecto de las enfermedades y la situación socioeconómica de los pacientes, ¿no? A propósito de la diabetes y otras realmente otras tonterías que se dijeron en ese sentido, ¿no? Pero al mismo tiempo las prácticas no se han modificado. La vacunación sigue siendo estatal, sigue siendo monopólica, no participan las provincias, no dicen una palabra en general los gobiernos, ni siquiera de la oposición, que están, digamos, gobernando distritos. Hay otra vez una especie de seguidismo en ese sentido. No tenemos noticia de la llegada a la Argentina de vacunas de Estados Unidos, ni de Pfizer, ni de Moderna, mucho menos de Janssen, y no se ha llamado ni siquiera a ningún personaje nuevo dentro del comité de asesores que están enfrentando, digamos, esta situación, ¿no? Está claro que nadie quiere ni siquiera mencionar la posibilidad de ninguna restricción, eso está clarísimo. Pero también es cierto que, bueno, que hay algunos elementos que son alentadores. En Sudáfrica, por ejemplo, se han reducido fuerte los contagios. Algunos especialistas dicen que podemos estar
con esta nueva variante Omicron en el final de la pandemia. Bueno, muy bien, tal vez lo que nos puede salvar en la Argentina entonces es un milagro. Ojalá que ese milagro ocurra, pero me parece que deberíamos empezar a trabajar por las dudas, porque no sabemos si ese milagro efectivamente va a ocurrir. Así que, querida Cecilia, tenemos un panorama en ese sentido realmente complejo y yo creo que va a ser interesante escuchar bastante de las notas que tenemos preparadas en ese sentido con el Frente Sanitario. Sé que vos y Beto tienen muchísima información de lo que está pasando en el frente político, en el frente económico, así que me quedo mirando el programa, armen el noticiero con toda la fuerza que lo hacemos habitualmente y me sumo después a la mesa redonda que sé que va a estar muy, muy interesante. Entiendo, Ceci, que tenemos la palabra de Marta Cohen, de la especialista Marta Cohen, justamente para, bueno, conocer la opinión de quien alguna vez advirtió lo que estaba pasando en Europa y le advirtió a la Argentina lo que tenía que hacer y me parece que mucha bolilla no le dimos. Así que vale la pena. Exactamente, Willy, en la mesa dentro de un ratito para que hablen con vos también, así que Willy va a estar ahí, se va a sumar a la mesa después con el economista Martín Rapetti, el politólogo Hugo Aime, pero ahora escuchamos a Marta Cohen desde Londres, la médica pediatra y patóloga, que nos cuenta un poquito cómo ve ella el impacto de Omicron en Londres, pero también en Argentina. Sin duda, la suba de casos de COVID en Argentina es preocupante, sobre todo porque teniendo en cuenta que ayer hubo un poco más de 9.000 casos y 71.000 test, el número de test es insuficiente. En este momento hay solamente entiendo el 10% de la población vacunada con 3 dosis, lo cual con la llegada de la variante Omicron es significativamente insuficiente. Para lo cual sería importante que se dieran de manera gratuita los test de flujo lateral para que la gente pudiera testearse en su casa y no hacer colas interminables, que no las van a hacer, sobre todo los asintomáticos, que es un problema, que es la población que no se testea. Así que bueno, hay que seguir cuidándose mucho y hay que hacer un plan estratégico ya.